Las recientes guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología unifican las recomendaciones sobre el diagnóstico y manejo tanto del síndrome coronario agudo con elevación del ST como sin elevación. El documento incluye interesantes novedades y modificaciones que afectan al tratamiento antitrombótico con respecto a su inicio y duración, el momento exacto del cateterismo y el uso de imagen intravascular. También sobre el manejo de la enfermedad multivaso, la parada cardíaca y sus complicaciones asociadas y la comorbilidad que afecta a quienes sufren un infarto. ¿Pero son todas las indicaciones trasladables a la práctica clínica diaria? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Miriam Reyes en la realización y como moderador en el episodio de hoy nos acompaña Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Hola, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenas. Felipe, como ya sabemos, las guías de práctica clínica son el documento de cabecera para el cardiólogo. La Sociedad Europea de Cardiología actualiza de forma regular sus guías en los diferentes campos de esta especialidad, pero es cierto que no siempre es fácil recoger toda la evidencia científica disponible o conseguir un consenso global sobre cada indicación. En el ESC Congress de 2023, celebrado en Ámsterdam, se presentaban varias actualizaciones de guías y, por supuesto, no todo el mundo ve igual de claras las indicaciones que se especifican. Me vas a permitir un breve inciso para celebrar la presencia de especialistas españoles en los comités de guías europeas, que este año han presentado 3 de estas actualizaciones. Victoria Delgado en la de endocarditis, Elena Arbelo en la de miocardiopatías y Borja Ibáñez las de síndrome coronario agudo, cuyo task coordinator además era Xavi Rosselló del Hospital Universitari Son Espases. Y de estas últimas precisamente queremos hablar hoy en Cardio Podcast. Y hemos querido contar en el debate con 3 especialistas con gran experiencia en este campo del síndrome coronario agudo, para repasar algunos de los aspectos precisamente más controvertidos. Ruth Andrea Riba, jefa de sección de cuidados cardíacos agudos en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenas, doctora. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Borja Ibáñez Cabeza, cardiólogo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, también en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y, como hemos avanzado, chairman del comité de estas guías europeas. Un placer contar contigo en Cardio Podcast, Borja. Muchísimas gracias. Y también tenemos a José María de la Torre Hernández, jefe de servicio en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y vicepresidente de la SEC. Hola, Chema. ¿Qué tal? Un placer igualmente. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Es un placer y una suerte poder contar con vosotros. Como sabéis, ¿qué os voy a contar? Las guías incluyen muchísimas recomendaciones y tratan muchos temas. No tenemos tiempo para poder tratar todos, así que vamos a hacer una selección de los que consideramos más novedosos o controvertidos, como queráis decirlo. Así que bueno, voy a empezar abriendo un poco con la justificación de las guías, el insight de las guías, por qué de la fusión, y dado que tenemos la suerte de contar con Borja, pues cuéntanos un poco cómo ha sido la justificación y el insight de estas guías. Como sabéis, aproximadamente cada 5 años se actualizan las guías. Es un tiempo que se considera adecuado para poder recopilar novedades que ha habido en estos años. Y previamente la estrategia de la Sociedad Europea de Cardiología era tener unas guías para el tratamiento de pacientes con infarto y elevación del segmento ST y unas guías independientes para el tratamiento de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Sin embargo, había muchas recomendaciones que eran controvertidas entre una guía y otra. Algunos de los casos estaba justificado porque como no llevaban el mismo tiempo, pues había evidencias que se incorporaron en una guía y ya no estaban actualizadas en la otra guía. Y en otros casos el grupo de expertos y los revisores pues interpretaban la evidencia de una forma un poco diferente. Y entonces fue uno de los motivos por el que la Sociedad Europea de Cardiología pensó que tenía mucho más sentido hacer una guía conjunta, ya que además el síndrome coronario agudo es un espectro con diferentes formas de presentación y también se consideró que era muy importante poder tener unas recomendaciones unificadas y que pudieran evitar estas controversias que había. Entonces las guías del infarto con elevación del segmento ST las publicamos en el año 2017, las del sin elevación del ST en el año 2020 y se pensó que ya era el momento de poder hacer unas guías y combinar ambos documentos. Es un acierto haber juntado las 2 guías de síndrome coronario agudo porque, como bien dice Borja, no hay elementos que son comunes y que podían tener disparidad entre las 2 guías y de esta manera vamos más al unísono y la gente se aclara más en cómo aplicar las guías y las recomendaciones que hay, ¿no? La pega, sí, más no es que quedan largas, ¿no? Quedan muy amplias, con mucho contenido, con muchas novedades, con mucha
muchos puntos ¿no? en los que hay que debatir, pero creo que es positivo. Síndrome coronario agudo es el síndrome coronario agudo y creo que está muy bien que se presente conjunto y puedas ver y contrastar lo que los une como contextos sindrómicos y lo que los separa en cuanto a diagnóstico, terapia, etcétera, pero obliga también al lector a que está viendo las dos a la vez, me refiero, ¿me entendéis? O sea, viendo una está con las dos a la vez y no, además el decalaje de que salían en años diferentes y algunos trials afectaban a los dos, con lo cual tenías un problema de adaptación. Está muy bien. Al comentario que ha hecho Ruth de que las guías combinadas queden un poquito más largas, sí que me gustaría matizar que lo que es la extensión de la guía es igual porque es un máximo que se puede incluir, y también me gustaría matizar que estas guías estamos extremadamente satisfechos, sobre todo por lo sencillas que pensamos que son. Probablemente tenemos que esperar a ver cuál es la opinión de los usuarios, que son los cardiólogos y los pacientes. Pero son unas guías muy sencillas, y también lo más importante es que otra motivación para poderlas combinar es que realmente el espectro, la base fisiopatológica es igual en el síndrome cardíaco con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, y salvo quizá el momento de hacer el manejo invasivo, que sí que puede variar en función de la situación clínica del paciente, el resto del manejo es prácticamente idéntico. Pues muy bien, pasamos al segundo tema, quizás el más novedoso o controvertido, aunque me consta que a Borja no le parece tanto, que es la nueva recomendación de evitar, es un 2B, el pretratamiento en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, que ha sido un downgrade de un nivel de recomendación 1 a 2B. ¿Alguien quiere abrir la lata? Sí, ya en el escasez estaba en 2B y entonces le ha tocado la STEMI ahora. Yo y Borja sabe, he sido un poco crítico con eso porque venimos de hacer pretratamiento. Entonces, cuando vienes de hacerlo y avalado por 1 a 1 y te caen a 1 a 2B, te genera un conflicto porque parece que estás haciendo algo mal si lo continúas haciendo. Entonces, si no hay evidencia ni a favor ni en contra, yo hubiera sido más partidario de dejarlo en 2A, el Borja lo sabe. ¿Por qué? Porque la realidad es más compleja que los trials. En el Atlantic Trial fueron 31 minutos de diferencia entre el pretratamiento y el tratamiento en el hospital. Y aún así hubo una diferencia de un 1% absoluto en trombosis, que no es nada mal. Es 0,2 frente a 1,2 al mes, a favor del tratamiento con ticagrelor, ¿no? Luego, por otra parte, esto en cuanto al potencial beneficio. Creo que nosotros, cuando hacemos angioplastas primarias, sí que nos gusta tener al paciente con la máxima integración posible en el momento en que implantas stents, porque la administración oral se toma su tiempo. Si yo se lo doy en el momento de la angioplastia, tú sabes también, Felipe, que tarda 2 horas en actuar, y si el paciente tiene náuseas, vómitos, ha tomado opiáceos, la absorción intestinal es muy pobre. Te ves obligado a utilizar más cangrelor, que es un producto que es más caro, etc. Por otra parte, los riesgos de sangrado en el Atlantic no hubo más sangrados, y en otros estudios antiguos son los registros de Suedhar son sangrados de acceso, porque hacían mucha femoral. Hoy hacemos radial casi siempre. Y luego la probabilidad de que un paciente vaya después de una STEMI a cirugía para mí es extremadamente rara. Solo se ven complicaciones mecánicas que se detectan en el eco antes, porque te dicen, llega malísimo con shock, rotura de papilar, rotura de CIV. No sé, en ese caso, es excepcional. Es verdad que ahí te comes el fármaco, no está ticagrelor, tiene el antídoto, ¿no? El Cetrimab, ¿no? Que se utiliza ya en mi unidad coronaria, tienen un fármaco para revertir el ticagrelor y se ha utilizado un par de veces, me han dicho las de agudos. Entonces, en mi opinión, ya y a cabo, yo lo hubiera dejado 2A, porque se viene haciendo y no hay nada en contra, puede haber algo a favor. Y pasarla a 2B nos va a hacer dudar. Va a haber gente que va a decir, ¿y deberíamos dejarlo o no? ¿Qué pensáis? No sé. Estoy un poco con Chema en el sentido que hubiera dejado una opción más intermedia como la 2A, ¿no? Quizá no hubiera la 2B, la encuentro quizá extrema, pero sobre todo estoy de acuerdo en que no había suficiente evidencia científica hasta ahora para tenerla como 1, ¿no? Eso es cierto, que el problema es que tenemos una tendencia continuista normalmente, ¿no? En la medicina, y nos cuesta mucho cambiar conceptos, ¿no? Pero es verdad que no tenemos suficiente evidencia tampoco para hacer pretratamiento. No hay ensayos clínicos aleatorizados con prasugrel, no hay ninguno. Con ticagrelor tenemos este Atlantic, ¿no? Pero que en realidad el endpoint primario fue negativo, ¿no? Las trombosis del stent eran un endpoint secundario, para lo cual quizá no teníamos suficiente potencia estadística en este estudio. Y por tanto creo que no había suficiente evidencia para mantener, y está bien tener unas guías en las que sea novedoso, se rompa con todo y se diga, señores, no hay evidencia de esto, vamos a ver cómo lo cambiamos, ¿no? Lo que veo difícil es la implantación, ¿no? Cómo implementaremos esto en nuestro medio cuando los sistemas de emergencias médicos, que son los que dan la precarga habitualmente al infarto con elevación del ST, van a cambiar ahora su estrategia de golpe y van a dejar de pretratarlos, no van a dejar de pretratarlos. Y por otro lado está también el tema de que quizá es verdad que en el STEMI pocos pacientes se operan,
pero sí que hay dudas diagnósticos y ahí es donde yo creo una gran oportunidad, ¿no? El paciente que no tienes acierto, ¿no? Que los falsos positivos de activaciones de código infarto se van a beneficiar claramente de que no los pretratemos a todos, ¿no? Todos hemos tenido disecciones aórticas con prasugrel, ¿no? Esa yo creo que es una ventaja, ¿no? Hay que balancearlo. Me parece muy interesante. Yo creo que vamos a tener una discusión muy activa hoy. Realmente lo primero a mí nos sorprende porque es un tema que única y exclusivamente ha sido controvertido en España. Es decir, hemos tenido pues, los múltiples bolos que hacemos por todos los sitios, las interacciones que hemos tenido durante el Congreso y múltiples, y este es un tema que todo el mundo tiene muy claro y de hecho nadie nos ha preguntado sobre cuál es este problema. Y muy probablemente es por el concepto que tenemos nosotros de lo que significa una clase 1, 2A y 2B. O sea, realmente es algo que se reconoce que puede ser beneficioso para el paciente. O sea, no es que se haya hecho un downgrade y que ya se diga que lo estamos haciendo mal, como comentaba antes Chema, no. Darles ahora mismo pretratamiento no es hacerlo mal, es algo que lo recogen las guías y es perfectamente válido. Se puede considerar en algunos pacientes. Tampoco pensamos que haya sido un cambio tan radical porque en el año 2017 la recomendación no era pretratamiento en el STEMI, era que había que darlo antes y como muy tarde en el momento de la angioplastia primaria. Es decir, antes un paciente venía, se le identificaba en el entorno hospitalario, lo traían sin pretratar y en la mesa de hemodinámica veías que tiene una elevación de ST enorme, una hipoquinesia o aquinesia anterior y demás, le dabas la carga de clopidogrel o de prasugrel o ticagrelor, lo que sea, en la mesa y ese paciente estaba siendo tratado acorde con las guías. Ese mismo paciente hoy en día podía estar tratado así. Dicho esto, la realidad es que la recomendación previa de administrar el pretratamiento era basada en cómo se estaba haciendo en múltiples estudios, se habían hecho pretratamiento, pero realmente hasta el Atlantic no había ningún estudio prospectivo, y ya habéis comentado lo del Atlantic. Es muy importante, y sobre todo para la audiencia, sobre todo los más jóvenes, que jamás podemos considerar como definitivo un endpoint secundario, un trial que es neutro el primario, sobre todo cuando el número de eventos era tan ridículo, que no sé si eran menos de 10 trombosis en total versus una o lo que fuera, es decir, muy poco, una N muy pequeña. Y realmente la recomendación, la evidencia que se ha generado después de las guías del 2017 es verdad que es observacional, pero no existe ninguna evidencia observacional en ningún registro en el cual los pacientes pretratados se beneficien en ningún endpoint, ni siquiera en trombosis, ni mortalidad total, ni infarto, no absolutamente ningún endpoint. Es cierto que no es negativo, o sea, no es dañino, y es por ello que es una recomendación 2B. Yo lo que paro mucho la recomendación, que también tuvo en su momento controversia, pero ya nadie nos lo planteamos, de hacer una tromboaspiración de rutina. Todos los intervencionistas también nos parecía que tiene sentido, o sea, mejor el trombo fuera que dentro. Y a mí me ayuda mucho hacer la angioplastia primaria y demás, y ahí sí que se puso una recomendación clase 3, porque no había ninguna evidencia de beneficio y bueno, quizá a lo mejor pudiera haber un signo de aumentar el riesgo de poder tener un ictus. Pero realmente esta recomendación deja abierto el panorama para que en función de cómo sea el entorno se pueda considerar. Yo creo que de rutina, dársela a todos los pacientes en el entorno hospitalario, yo creo que eso no es la mejor estrategia. Algunos casos, cuando está muy claro, sobre todo bien al hospital, tienes claro que no es dudoso, que no es una disección a la que fuere y le vas a hacer la angioplastia mientras estás preparando, le puedes dar perfectamente el pretratamiento con prasugrel, y yo creo que el 2B deja abierto un abanico en el cual no debería ser tan controvertido para que en función del entorno pues cada uno pueda decidir cómo tratar a estos pacientes. Es muy poco. Realmente en Cantabria, que es una región muy montañosa, nuestros pacientes que vienen de localidades diversas no tienen tiempos de 31 minutos entre el primer contacto y la angioplastia, tienen una hora, hora y media, y a veces, en función del tráfico en verano, desde Castro 2. Entonces, el tratamiento de los pacientes, de hecho hay análisis en el Sweetheart de que cuanto más se separaba, más duraba el tiempo, el lapso de tiempo de tratamiento, más beneficio había. Como tú bien dices, el 2B no te dice que no lo hagas, pero es verdad que ahí en la realidad clínica el tiempo de demora entre el primer contacto y la angioplastia es mayor que en los ensayos, y no es 30 minutos de media, es una hora aproximadamente. En los registros más recientes, incluso con ticagrelor o con clopidogrel un poco combinado, no se veía tampoco que hubiera ningún beneficio, y son pacientes en Suecia principalmente que sí que tienen muchos de ellos traslados muy largos. Bien, más o menos todo claro. Pasamos al segundo punto que me gustaría tratar, que también es una cierta novedad, que es el timing de cateterismo en pacientes con síndrome coronario agudo, señalación del ST, cuya recomendación ha sido bajada de las guías, creo que son de 2020, de una recomendación 1 a 2A. ¿Qué opinión tenéis de esta, digamos, nueva recomendación, si está justificada o no? Yo cuando vi la recomendación de que un síndrome coronario agudo de alto riesgo, una escasez de alto riesgo, fuera en clase 1, hacerlo en menos de 24 horas, todos comentamos, ¿verdad, Borja? De
A ver, hay altos riesgos y altos riesgos. Yo entiendo el de inminente riesgo, que es el paciente con arritmias ventriculares, el compromiso hemodinámico, angina intratable, que te llaman, y yo he hecho esos. Y tú nos han llamado al buscar por ese paciente y seguimos haciéndolo, no en 24 horas, lo hacemos en la hora. Ingresa y te llaman, Chema, no es un ST alto, pero tengo una escasez terrible, vas. Pero los de alto riesgo, sin más, hacerlos 24 horas, imaginaos los que llegaban el viernes. Imaginaos que llegaba un día, al día siguiente lo tenías lleno y tenías que hacer un hueco. Yo creo que no hay evidencias en la literatura, los endpoints que mejora son blandos, días de ingreso, alguna rehospitalización, no impacto fuerte en muerte o infarto, y encima la logística era muy compleja, se sumaba a la actividad de un busca ya saturadito del infarto, ST alto, podía entrar en conflicto en una sala a ciertas horas los dos casos a la vez, con lo cual yo estoy muy de acuerdo con eso y me parece muy bien que vaya de 1 a 2A. Oye, quien pueda hacerlo muy bien que lo haga, pero no es algo que estés obligado a hacer. Bueno, las guardias, cuando no las hace el hemodinamista y es el clínico el que las hace, quizás sí que sufre más cuando tiene que estar esperando, pero es cierto, yo estoy absolutamente de acuerdo en que no todos los pacientes necesariamente deberían hacerse en 24 horas, pero sí que hay que estar atento, no en relajarse, en pensar, podemos volver a las 72 horas de antes, cuando usábamos inhibidores de la glicoproteína 2B3A, los pretratábamos a todos con inhibidores P2Y12, cosa que ahora estamos diciendo que no hagamos. Por tanto, hay que valorar muy bien ese alto riesgo, que no se nos vaya a quedar allí enfriado y que nos empiece a hacer complicaciones esperando, sobre todo lo que decimos, ¿no? La logística del fin de semana, días festivos, que por mucho que queramos el 24/7 completo, la realidad no lo aplicamos como tal, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que tener en cuenta, ¿no? Individualizar un poco, pese a las recomendaciones y a la evidencia, pero luego el paciente es el que es, y ver de qué se beneficia este paciente, si puedo esperar, si no puedo esperar, y si voy a esperar, a lo mejor tengo que pretratarlo, aunque las guías me digan que no. Bueno, lo ha explicado muy bien Chema, que no hay ninguna evidencia en la cual hacer la coronografía en las primeras 24 horas tenga ningún beneficio en ningún endpoint duro. Eso es algo que ya se discutió en el año 2020. Yo no estaba en la Task Force, pero nosotros sí que tuvimos mucho cuidado de incorporar al chairperson de la Task Force de 2020 en nuestra Task Force, que es Holger Thiele. Y bueno, pues también puedes tener un poquito el insight de qué se discutió en su momento. Esa recomendación fue súper controvertida en su momento, hubo una gran discusión y finalmente tomaron esta decisión. Y aquí se da la curiosidad que por protocolo en la Sociedad Europea de Cardiología no se puede o no se debería cambiar ninguna recomendación si no hay ninguna evidencia nueva. Y aquí tuvimos la suerte, entre comillas, que ha habido el último metaanálisis de los muchos que ha habido, que se publicó después de las guías del 2020 y donde se mostró lo que ya se había visto en otros previos, que el beneficio es en duración de hospitalización, pero ningún beneficio en ningún endpoint duro. Entonces, claramente la recomendación, todo el mundo estaba de acuerdo que una recomendación 2A tiene mucho más sentido, y a colación de la que comentaba Ruth, y queriendo hacer un poco unas guías también que fueran más sencillas, las guías en estos pacientes que no van a estar las primeras 24 horas sí que tienen una recomendación para pretratar. Si tiene una recomendación 2B, los que no se vayan a hacer en 24 horas o no lo anticipes, le puedes pretratar a este paciente. Es decir, un poco cubrimos todo el espectro de posibilidades para que estos pacientes, en función del entorno y la logística, se puedan hacer más allá de 24 horas sin ningún problema y que estén cubiertos con un régimen antitrombótico potente. Estás escuchando Cardio Podcast. Pasamos rápidamente a la segunda parte de este repaso de las guías europeas en síndrome coronario agudo con Felipe Díez del Hoyo, Ruth Andrea, Borja Ibáñez y Chema de la Torre. Pasamos ahora a hablar, Felipe, de un tema de gran interés que es la revascularización completa. Sí que es un tema personalmente que me parece muy interesante y además es uno de los, no sé si es suertes o problemas que tenemos en la cardiología, que es que por el gran volumen de actividad científica que hay, recién se publican las guías, salen ensayos clínicos que ya están, en cierta manera, contradiciendo o al menos cuestionando alguna de sus recomendaciones. Y una es la de la revascularización completa en pacientes con síndrome coronario y enfermedad multivaso. ¿Cuándo hay que hacerla? Si tenemos 45 días, si hay que hacerla antes del ingreso, o incluso hay gente que apoya que se haga ad hoc en el mismo procedimiento del primer cateterismo. ¿Y cómo? Si guiada por angiografía, si guiada por guía de presión, porque las guías en este sentido sí que posicionan un nivel de recomendación 1A en hacer la guía por angiografía, en cierta manera, relegando el papel de la guía de presión en este aspecto. ¿Cómo lo integráis esto en la práctica clínica habitual? Yo creo que las guías hacen un análisis muy acertado de todo y es complejo. Y estoy bastante de acuerdo porque, por ejemplo, dice que es clase 1 la revascularización completa en el STEMI. Está clarísimo. En el escasez, 2A, porque es verdad que no está tan sólidamente demostrado. Luego, ¿cuándo hacerla? También me parece bien que diga, pues antes de 45 días, cuando usted quiera.
en el ingreso, en el index. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido diferencias. El ensayo este que se ha publicado, el Multi-Stars, AMI, que sale después, es un estudio de no inferioridad. El diferido lo hacen a 37 días de media. El endpoint al final se cumple, pero a expensas de infarto periprocedimiento. Entonces, el Robert Byrne, que es un amigo mío irlandés, dice, ¿cómo habrán medido el infarto periprocedimiento en fase aguda versus el diferido? En el diferido lo mides bien. Si sube la enzima, lo ha hecho. En el de fase aguda, ¿cómo lo mide? Claro, ¿sabéis cuánto infarto periprocedimiento le sale en los de fase aguda? 0, lógico, están todos en infarto. Y en cambio le sale un porcentaje en el otro, y es el que infla el endpoint, que le sale 16 versus 8. En conclusión, que a mí el Multi-Stars de MAI no me convence, no me cambia la vida. Yo creo que las guías tienen más certeramente, te dicen, hágalo según lógicamente cuando pueda, individualmente, según el paciente, no más de 45 días. Puede hacerlo antes del alta, nosotros en Valdecillo lo hacemos antes del alta, a los 4 días o así, nos gusta, 3 días. Y la guía de presión, está el Flower STEMI, que es un ensayo que evaluó si hacer guía de presión en las no culpables. No salió que redujera endpoints, aquí es verdad que tratas menos. O sea, con la guía de presión no llegas a un MACE, a un índice de MACEs más bajo, pero has tratado a menos pacientes, con lo cual podría tener cierta utilidad. Pero es verdad que esas lesiones que tú no tratas y por ser negativas en la guía de presión protagonizan eventos, porque es que realmente no captura la vulnerabilidad de la placa la guía de presión. Ahí hay mucha evolución, ¿no? Os voy a liar ahora con el Combine Intervene, con los estudios que están ahora mezclando guía de presión y OCT, porque creemos los intervencionistas que en este contexto agudo las no culpables no son tan inocentes, y además de la limitación de flujo habría que mirar su morfología de placa con OCT o algo así. Pero no voy a liar más. Yo estoy de acuerdo con la guía. Por mi parte sigo estando de acuerdo. De hecho, creo que estas guías tienen muchas aportaciones quizá contrarias a previas, pero creo que estoy bastante en la línea con lo que dicen. En cuanto al tratamiento multivaso, yo tengo mis dilemas, ¿no? También está bien aquí que se haya incluido a un clínico para tener una visión diferente, ¿no? Porque, claro, hay multivasos y multivasos, ¿no? El problema es cómo se define, ¿no? Si se define desde el punto de vista angiográfico, siempre tiene la complejidad de lo que ve uno y lo que ve el otro, ¿no? Es una medición subjetiva y que todos miramos la angiografía y cada uno le daría un porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué es significativo y qué no es significativo? Ya es difícil de definir. Tampoco veo adecuado a todo paciente, que cada vez es más frecuente, ¿no? O sea, yo ahora lo digo, no ingresan infartos Kilipuno con un vaso que los tratas y se van de alta. La mayoría de pacientes, ¿no? Son más ancianos, más mórbidos, llegan más ¿no? Los tratamos a todos más. Tenemos más. Este contexto clínico es la situación, nuestro día a día diario, ¿no? Entonces, vamos a hacer segundos tiempos a todos los pacientes para evaluar con FFR todas las lesiones que nos parecen que pueden estar por encima del 50%. Hay otras alternativas que hay de los test de isquemia, las resonancias. Ahora he estado en una comunicación que se ha presentado, el uso de la resonancia mejoraba. ¿Y mejora por qué? ¿Porque los revascularizamos? No, más bien no. Lo que da la sensación es que cuando añadimos información es que el ojo nos engañaba y lo que creíamos que era significativo no hay que tratarlo. Entonces, el beneficio es en quizá no tratar tanto. Entonces, ¿vale realmente la pena ir a buscando a todos los pacientes el multivaso? Habrá que definirlo mejor, ¿no? A mí me falta un estudio de decir qué es multivaso, definámoslo bien y centrémonos, ¿no? en aquellos pacientes. Bueno, has abierto un melón que es bastante complicado. La guía es imposible que cubra todos los contextos clínicos y efectivamente cómo se definan los criterios de inclusión en los trials pues tiene un impacto fundamental en lo que vamos a ver, y efectivamente, como tú muy bien dices, Ruth, cómo se ha definido multivaso y en función de cuál era el calibre del vaso, uno era vaso principal, lo que fuere, pues pudiéramos haber tenido otros resultados. Yo creo que las guías siempre también es importante enfatizar que el juicio clínico es muy importante porque las recomendaciones están muy bien sobre el papel, pero luego en el día a día es complicado. Pero bueno, en general, intentando hacer unas guías simples como creo que hemos hecho, unas guías simples hechas por personas simples, como dice efectivamente Robert, que ha sido el otro chairperson, Robert Byrne, que lo ha comentado Chema, que nos hemos pasado fenomenal haciendo las guías, un tipo excepcional. Somos gente muy simple que hemos querido dar mensajes muy simples. En todo síndrome de Corea-Lewy que hace una revascularización completa. Eso es así de sencillo. En el infarto con elevación del segmento ST la evidencia es mucho mayor que en el infarto sin elevación del segmento ST, donde, por cierto, no hay ningún trial que haya demostrado que la revascularización completa es mejor que solamente el vaso responsable del infarto. Sí que ha habido trials comparando el momento en el que se hace revascularización completa. Y como comentaba muy bien Chema, en el caso del infarto con elevación del segmento ST, si basar la revascularización de los vasos no responsables del infarto en FFR o en algún otro índice funcional o en angiografía,
está demostrado no solamente en el Flower MI, donde no había beneficio utilizar FFR versus angiografía, aunque todos los eventos beneficiaban la reoscuración basada en angiografía, sino que hay estudios que han demostrado, o estudios, digamos, subanálisis de los estudios que se han publicado previamente, que en aquellos trials en los cuales se basaba la reoscuración en angiografía tenían más beneficios que los que se reoscurizaba con FFR. Es por ello que en el contexto del infarto con accidente del segmento ST, el FFR no tiene un papel y es por ello que es una recomendación clase 3 basada en reoscuración completa en FFR. En el subanálisis que se hizo, las lesiones que no tratamos porque la guía dio negativa y la angiografía era dudosa, daban infartos. Y si era OCT, se hacía OCT en el combine y eran TICFAS, el 20% de esas placas daban infartos. O sea, yo a Ruth le diría que es clínico que a lo mejor tenemos que tratar hasta más. Pasan los trials multivasos. Siempre perdemos porque ellos están bypaseando placas no flujo limitantes que van a dar eventos. Entonces, seamos capaces de identificarlas. De hecho, cuando se compara cirugía coronaria con stent, siempre perdemos porque ellos, como bypasean más placas, evitan más eventos. La fisiología coronaria diría que el Flower está muy bien, pero que el Frame MI dice todo lo contrario. Es un estudio que lamentablemente ellos no tuvieron la culpa, pero es un estudio bastante limitadito. Primero porque les pilló justo con el COVID, tuvieron que parar el estudio cuando llevaban solamente el 50% de eventos. La tasa de mortalidad total en el brazo de revascularización basada en angiografía era de un 9%, algo tuvo que ver ahí el COVID o algo ocurrió. Y luego cuando ves las diferencias que parece que podrían beneficiar al FFR, son todas en pacientes con infarto sin elevación del segmento ST. En la coloración del segmento ST no hay ninguna diferencia. La evidencia del Frame MI es un poquito limitada por las connotaciones que hemos dicho. El síndrome coronario agudo, creemos que hay algo más, ¿no? No es la enfermedad de una placa, ¿no? Sino que es igual una enfermedad más sistémica, que es lo que hace que una placa se rompa y se inestabilice y por qué las otras no están afectadas, ¿no? Quizá también lo estén. También en la Task Force yo creo que había más clínicos que intervencionistas. Y ya por último, para terminar, entramos un poquito en el tratamiento al alta después del síndrome coronario agudo. Las guías entran en el concepto de estrategia acortada de doble antiagregación para pacientes seleccionados. Hay múltiples recomendaciones 1A y 2A. Y también entran en el concepto de la adherencia terapéutica y el uso de, se puede decir, ¿no?, de la polipil en este contexto. ¿En qué momento creéis que estamos para bajar del año de recomendación? El tema de la DAP y todo esto es enorme. Yo que me ha tocado hacer sesiones y artículos sobre este tema, hay múltiples trials. Entonces yo creo que ellos resumen muy claramente. En un síndrome coronario agudo, 12 meses por defecto. Que a los 3-6 meses el paciente ha ido muy bien sin problema, pues se le puede aplicar la estrategia del Twilight, por ejemplo, que es a los 3-6 meses quita la aspirina y que quede con un único agente, que yo prefiero que sea el ticagrelor, porque es el que tiene más evidencia, pero puede ser otro. Y luego ya bajando a 2B, porque están menos testadas en el síndrome coronario agudo, es la de un mes solo. ¿Por qué? Porque sí que hay estudios de alto riesgo de sangrado que un mes es una buena alternativa a 12, pero cuando analizas a su grupo de síndrome coronario agudo, siempre sale que tienen más eventos isquémicos los de un mes. Tienen menos sangrados, pero tienen más eventos isquémicos. Y los estudios no están potenciados muchas veces para el evento isquémico, están para el sangrado, con lo cual muchas veces, claro, no canta. Entonces, yo estoy de acuerdo que se dé 2B a eso, que hay que hacerlo muy delicadamente y de luego nunca desescalar en el primer mes. También está muy bien que podéis, porque ha salido el Stop DAP 3, que no es la idea. Entonces, yo creo que está muy bien haber sumarizado las recomendaciones en ese nivel, con estas posibilidades que tienes para manejar todo el espectro de pacientes RUT. Yo creo incluyes al de alto riesgo isquémico y al de alto riesgo hemorrágico y le vas dando soluciones. Unas tienen mucha evidencia, clase 1, otras tienen menos, les das 2A, 2B, pero te deja abiertas varias posibilidades. Yo sigo estando de acuerdo. Creo que es una aproximación bastante adaptada a lo que tenemos en el día a día y creo que reducir por debajo de 12 meses tiene que ser pues en casos muy seleccionados e indicados que tengan una justificación. Es verdad que hay mucho paciente anciano, frágil, comórbido, con insuficiencia renal, mujeres, muchos factores de riesgo que favorecen el sangrado y, como bien dices, todos estos estudios que siempre miran de acortar la terapia tienen más énfasis en el sangrado y no en la prevención de eventos trombóticos isquémicos, ¿no? Porque ahí difícilmente ganas. Entonces, en el paciente estándar, 12 meses, ¿no? Incluso ahora se ha perdido un poco, ¿no? Pero hubo una época en que hablábamos de prolongar la antiagregación 3 años, ¿no? Con dosis más bajas de ticagrelor en ciertos pacientes, justamente estos de los que hablábamos, estos multivaso, pacientes de mayor riesgo, con anatomía compleja que no quede completamente revascularizado para evitar nuevos eventos. Por tanto, yo creo que el estándar de 12 meses es la norma y no nos olvidemos luego de estos pacientes más complicados en los que tendremos que individualizar. Y luego está la triple terapia, ¿no?
¿no? Hay incluso mucho paciente con necesidad de anticoagulación por fibrilación auricular, en el que ahí sí que desescalar sí que está más indicado, ¿no? Y hacer una estrategia en el primer mes o incluso solo durante la primera semana o hasta la alta, la triple terapia, y después continuar con doble, porque ahí sí que nos penaliza mucho, ¿no? Por tanto, yo estoy muy de acuerdo con esta recomendación. Este sí que es lo mismo que hablamos, que el pretratamiento no ha sido muy controvertido después de las guías, pero este tema sí que ha sido muy, muy controvertido y ha habido mucha discusión y muchas veces por unas motivaciones un poco extrañas, que no son basadas en ciencia, pero bueno, no creo que debamos entrar en este tema. Nosotros estamos muy contentos, como digo, por lo simple que son las guías. Como decía Chema, tenemos una estrategia por default y luego múltiples alternativas. Y realmente también, como ha comentado Ruth, es muy importante tener claro, primero, que todos estos trials de escalado o de reducción de dual antiplatelet therapy han sido estudios que tenían como objetivo principal el sangrado. Y ojo con los eventos isquémicos, porque hay que tener estudios que estén dedicados a ello. Y luego también es muy importante que en estos estudios la representación de pacientes de muy alto riesgo no es alta. Es decir, pacientes con STEMI es una población relativamente pequeña, los eventos cuando uno compara un ensayo clínico con el otro no son muy altos y por lo tanto puede que sea una población un poquito seleccionada, y es por ello que las alternativas son alternativas. Y luego algo muy importante por terminar, que lo ha introducido un poco Chema, esto no es que tú en el momento del alta que decidas que le vas a reducir la doble antiagregación. Son pacientes que llegan a un punto a los 3 meses, a los 6 meses, que no han tenido ningún evento, y es cuando puedes decidir quitarle la antiagregación. Pero no upfront, que tú desde alta un paciente digas a los 6 meses se le va a quitar un agente. Eso no es la recomendación. Ya para terminar, una palabra por lo que afecta a la polipil. Adherencia terapéutica es una recomendación europea en base a un ensayo New England con rúbrica nacional. ¿Cómo veis esto en práctica clínica diaria? ¿Cómo integrarlo en los informes de alta? Bueno, yo he tenido la suerte de poder participar en el estudio SECURE y la verdad es que yo creo que la polipil ofrece muchas ventajas y que se podría implementar en un mayor número de pacientes en la que lo hacemos en la práctica clínica, ¿no? Quizá la pega inconveniente que todo el mundo comenta siempre es la dosificación de la estatina, ¿no? La pega que tiene es que si quieres mantener una estatina de alta potencia, pues tienes que sumarle una dosis extra, pese a que hay estudios que han demostrado que la combinación, la dosis de 40 tiene efectos similares a la dosis de 80. Pero bueno, creo que es un punto a tener en cuenta. Pero aún así, pues hay no solamente el paciente anciano, ¿no? Pero es que hay pacientes con polifarmacia, con mucha dificultad de adherencia terapéutica, y es una herramienta que tenemos a nuestro alcance, que no utilizamos suficientemente, en mi opinión, y que tiene mucha evidencia. De hecho, es una evidencia 2A, pero aquí, en contra de otras cosas, podría ser que alguien lo hubiera puesto como una recomendación de clase 1, ¿no? Porque tiene un ensayo clínico aleatorizado con outcomes favorables. Por lo que vemos, no es tan habitual en las recomendaciones que tenemos. El otro día a un residente que hizo una sesión le dije, oye, también vas a hablar un poco del uso de polipil, que yo ahora llevo poco de jefe de servicio y quiero saber. Oye, me dio la satisfacción de que somos las regiones que más lo usan. Y me lo confirmó la compañía, que en Cantabria se usa bastante. Y yo lo quiero promover porque la adherencia es siempre más baja de lo que pensamos. Es peor de lo que pensamos, absolutamente. Muchos pacientes dicen que toman las cosas y no. Y tomar 3 fármacos no es lo mismo que solo uno. Y yo lo potencio mucho por eso, porque mejora mucho la adherencia. Yo prefiero que alguien tome una dosis de estatina, aunque sea no muy grande, a que le pongamos una intensificación lipídica, como ya sabéis, con muchas cosas y al final no esté tomándolo. Con lo cual, la polipil viene a solventar ese problema y dar una especie de alternativa muy general, muy adaptable, muy adherible, que no es lo ideal para pacientes complejos, que tienes que añadirles más cosas porque el LDL no llega, pero es una gran solución para muchos pacientes, yo creo. Yo simplemente unos segundos matizar, el tema de la polipíldora ha sido algo que se ha discutido muchísimo y es muy beneficioso poder utilizarlo en pacientes para aumentar la adherencia. Se comentó incluso en la presentación de las guías que sería muy importante que múltiples farmacéuticas pudieran desarrollar otras polipíldoras, y sobre todo remarcar que tenemos el conflicto de interés científico, que hemos estado muy implicados en el estudio, coordinado desde el CENIC, pero es que la reducción en mortalidad cardiovascular es un 30%, algo que no se había visto en ningún trial en las últimas décadas, y esto simplemente es por algo tan sencillo como hacer que el paciente se tome la medicación.
Muchísimas gracias, Borja, Ruth y Chema. Claramente se nos ha quedado corto este podcast para abordar todo lo que daban de sí estas guías, así que estáis invitadísimos a pasar cuando queráis por aquí en otro episodio a seguir matizando detalles. Muchísimas gracias a los tres. No sé si queréis despediros. Siempre aprendo mucho de los clínicos, de Borja, que es un líder europeo, y por tanto de vosotros, de Felipe también. O sea que un placer. Muchas gracias, pues estoy muy contenta de poder estar compartiendo mesa aquí con grandes expertos y nada, a la próxima me apunto de nuevo. Yo agradeceros la posibilidad de que podamos discutir estos temas con los usuarios finales, que son los que realmente los clínicos que aplican las guías, y encantado de que podamos repetir este vuelo lo antes posible porque yo creo que es muy interesante para la audiencia. Pues muchas gracias, Felipe, a ti también por traer este análisis a la mesa Cardio Podcast, cuando además no te tocaba, porque vamos a recordar que Felipe Díez del Hoyo está hoy en calidad de moderador Cardio Podcast por selección a dedos, sí. Nada, ¿te atreves a subrayar ya para meterte en el último charco el mensaje de este episodio Cardio Podcast? Sí, bueno, yo creo que es fácil. Son unas guías muy necesarias. Yo creo que gusta bastante la integración del CON y del sin elevación en un único documento. Son guías que aportan información muy relevante que yo creo que va a modificar algoritmos de práctica clínica diaria. Es evidente que tocan temas controvertidos de los que seguiremos discutiendo durante los años venideros y que también deja todavía preguntas sin resolver o gaps in evidence que ojalá tengamos la suerte de ir contestándolos los años venideros y el placer de poder hacerlo en una plataforma como esta. Gracias a los oyentes de este espacio. Os recuerdo que además de escuchar la playlist completa en Spotify y las principales plataformas de podcasting, en secardiología.es podéis encontrar toda la bibliografía recomendada de cada episodio. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.